Estamos en la cápsula número 3 de contabilidad básica y vamos a abordar el tema relacionado a los nombres estándar de las cuentas e identificación de las cuentas en su catálogo de cuentas. Comenzamos con nombres estándar de las cuentas contables. ¿Qué son estos nombres estándar? Son los nombres únicos de las cuentas que representan muchos otros nombres de los bienes u organizaciones de la empresa. Por ejemplo, la cuenta transporte, aquí vemos varios tipos de transporte, turismo, bus, motocicleta, bicicleta, etc. Sin embargo, en contabilidad se le llama nada más transporte o medios de transporte. Y la cuenta mobiliario y equipo de oficina se identifica una serie de artículos como por ejemplo sillas, mesas, escritorios, máquinas de escribir, máquinas registradoras, fotocopiadoras, etcétera, etcétera. Sin embargo, no se conocen por el nombre de cada uno de los equipos o mobiliarios, sino la cuenta se llama mobiliario y equipo de oficina. La cuenta terrenos. Podemos ver que se identifica como terreno, lote, parcela, propiedad. Sin embargo, el nombre estándar es terrenos. O sea, no llamamos las cuentas por los diferentes nombres con que se conocen los bienes u obligaciones, sino que las llamamos con un nombre estándar que identifica muchos otros nombres con los que llamamos las cosas. La cuenta de documentos por pagar, por ejemplo. Tenemos que la podemos llamar a un pagaré, lo llamamos pagaré, podemos llamarle pagaré por pagar, a un documento firmado por un préstamo, podemos llamarle documento de préstamo, adeudo, compromiso, obligación. Sin embargo, se conoce como la cuenta como documentos por pagar. Ahora, las dos grandes divisiones que tenemos en las cuentas de balance son las cuentas de riqueza y las cuentas de obligaciones. ¿Qué es eso? Las riquezas son todo aquello que tenemos a nuestro favor, son los bienes, caja, banco, mobiliario, terrenos, inventarios, clientes. Y las obligaciones son tanto las obligaciones que tenemos a lo externo, que son todas las deudas con entidades financieras o bancos, y el capital son las obligaciones que tenemos con los socios. Cuando una empresa se abre, inicia con un capital determinado. Por ejemplo, en mi país se abre una empresa, se abre con un capital de 25,000 empiras. Si son 25,000 empiras y son 5 socios, pues tuvieron que aportar 5,000 cada uno. El día que la empresa se cierra, hay que devolverle esos 5,000 empiras a cada uno. Por eso es una obligación para con los socios. Entonces, obligaciones. Hay dos tipos. El pasivo son las obligaciones para préstamos y deudas con entidades financieras y el capital son los compromisos u obligaciones que tenemos con los socios a lo interno de la organización. Activo. Vamos a ver las subdivisiones de las clases. La clase activo tiene circulante, fijo y diferido. Circulante, ¿qué significa? Circulante es aquella riqueza o aquellas cuentas que representan riqueza fácil de convertir en dinero. Tanto que fácilmente se convierten en dinero o son dinero, como por ejemplo caja, ya es dinero. Banco solo es de retirarlo y lo tenemos en dinero. Inventarios, que son la tubería, accesorios y todo que tenemos en el caso de la Junta de Agua y que ya lo tenemos, pues son de los insumos que necesitamos para darle un buen servicio al cliente, que es con lo que nos devuelven ellos el pago en efectivo. Clientes, ¿por qué clientes es considerado una cuenta de riqueza y circulante, un activo circulante? Porque, por ejemplo, aquí tenemos, si tenemos en la Junta 300 abonados, Pedro, Juan, etcétera, y la tarifa es de 125 lempiras, suman 37,500. Esa suma va a entrar en efectivo, por tanto es considerada un
clientes o cuentas por cobrar es considerado un activo. Circulante. Fijo es porque es más difícil convertir en efectivo. Vender un terreno no es fácil, ni vender el mobiliario y equipo de la empresa. Diferido es porque tenemos un beneficio, es decir, una riqueza que tenemos distribuida en el tiempo. Por ejemplo, si hacemos mejoras en las instalaciones, pintamos, repellamos, pulimos, cambiamos la puerta ahora de vidrio, ponemos el linóleo en el piso, ese es una riqueza que la tenemos ahí a vista de los clientes y estamos dando comodidad y confort a los clientes y por eso se considera gastos de instalación una riqueza. La papelería y útil, ahí está en la papelería, que se va gastando poco a poco y que la vamos teniendo el beneficio a lo largo del año. Las rentas pagadas por anticipado, sí. Nosotros, por ejemplo, estamos rentando. El edificio de la Junta no es nuestro y estamos rentándolo, pero pagamos todo el año. Entonces, ese es un activo diferido. Ese es un bien que lo tenemos y nos lo van a ir, es decir, lo tenemos para todo el año. No tenemos que estar pagando cada mes porque ya lo pagamos. Tanto también si tenemos un vehículo de transporte que también pagamos por anticipado. Si queremos dejar de utilizar esa edificación y ese vehículo, podemos subarrendarlo. Podemos darlo en arriendo a otras personas y le cobramos igual o mayor de lo que hemos pagado por el alquiler. Entonces ese es diferido. Es una riqueza que la tenemos distribuida y que nos va a dar el beneficio en el tiempo. Ahora, pasivo son las deudas, dijimos. La corriente, deuda corriente son aquellas donde firmamos documentos y son préstamos o deudas menores o iguales a un año. No corrientes son aquellas deudas mayores a un año. Normalmente a las hipotecas ponemos prendas de garantía como terrenos o construcciones o edificaciones y normalmente son deudas mayores a un año. Los préstamos por pagar LPs a largo plazo, estas también son a mayores a un año, son pasivo no corriente. Corriente, deudas menores o iguales a un año, no corrientes, deudas mayores a un año. Y diferidos son aquellas deudas que tenemos por que vamos a ir pagando con el tiempo. Por ejemplo, pago de servicios cobrados por anticipado. Pagos de servicios cobrados por anticipado. Entonces, por ejemplo, si nos pagaron 10 clientes, aquí tenemos, Luis, Juan, etcétera, 125 lempiras, 10 clientes nos pagarán todo el año. Entonces, por estos servicios pagados, cobrados por anticipado, nosotros los cobramos por anticipado. De hecho, entonces estamos obligados a dar el servicio durante todo el año. Entonces, es una deuda que tenemos con los clientes, estos clientes, porque ya nos pagaron anticipadamente. También, si la junta, ya sea que es nuestro local o la estamos alquilando, y tienen el predio de la junta allá en la parte de atrás una bodega, y nosotros le alquilamos esa bodega al patronato, y ellos nos pagan todo el año, nosotros entonces le llamamos rentas cobradas por anticipado. Entonces, nosotros tenemos una deuda y la deuda consiste en el pago por anticipado que recibimos por alquilarles esa bodega. Y ya no podemos usar la bodega ni subalquilársela a nadie. Entonces, este es una deuda que vamos a ir pagando en el tiempo, normalmente durante el transcurso del año. Ahora, las cuentas de capital son capital ganado, que tiene que ver con cuando los ingresos son superiores a los gastos, entonces hay ganancia. El capital contribuido es los aportes de los socios. Dijimos que si ellos aportan, a ellos se les adeuda y es un capital contribuido. Utilidad o pérdida del ejercicio se refiere a que tanto si hubo ganancias como si los gastos fueron superiores a los ingresos, hay pérdidas del ejercicio, también esto corresponde al capital. Ahora, vamos a identificar, por ejemplo, cuáles son cuentas de riqueza y cuáles son cuentas de obligación. Las de riqueza, dijimos, caja, bancos, clientes, inventarios,
tenemos terrenos, mobiliario, gastos de instalación, papelería y útiles de oficina, rentas pagadas por anticipado. Todas estas son riquezas. Ahora, hay obligaciones. Todas las deudas menores a un año o mayores a un año son obligaciones externas. Decimos externas porque son a entidades financieras. Pero hay obligaciones a lo interno y es el capital contribuido, el capital ganado y las utilidades y pérdidas del ejercicio. Son obligaciones internas porque son obligaciones para con los socios. Entonces, ahora, veamos, todo lo que es riqueza, digamos, caja, bancos, inventarios, clientes por correo, todo esto, mobiliario de equipo, terreno, gasto de instalación, todas estas riquezas son activos, dijimos que son activos. Y las obligaciones a lo externo, las deudas con entidades financieras son, obligaciones externas son pasivos. Y las obligaciones a lo interno dijimos, hoy, obligaciones internas son capital, porque son compromisos para con los socios. Nos falta un último paso, y es identificar a qué tipo de cuenta de balance pertenecen, porque tenemos activo, pero hay activo circulante. Cuando dijimos que se convierte fácil en dinero, activo fijo, que es más difícil convertirlo en dinero, y diferido, porque es un activo, una riqueza que la vamos teniendo a lo largo del tiempo, normalmente a lo largo del año. Entonces, aquí están. Caja, bancos, clientes, inventarios, todas estas son activos circulantes. Ahora, terrenos inmobiliarios de equipo dijimos que son activos fijos, son más difíciles de convertir en moneda. Gastos de instalación, papelería y útiles de oficina y rentas pagadas por anticipado dijimos que son activos diferidos, porque son riquezas que vamos obteniendo su beneficio a lo largo del tiempo. Ahora, los documentos por pagar y préstamos menores o iguales a un año dijimos que es un pasivo circulante, pero todo préstamo o documento por pagar más de un año dijimos que son pasivos no circulantes, sea porque son mayores a un año. Y tenemos pasivos diferidos como pago de servicios cobrados por anticipado, rentas cobradas por anticipado. Y tenemos el capital contribuido, el capital ganado y las utilidades y pérdidas del ejercicio. Cuando hemos identificado entonces si son riqueza o son obligaciones externas o internas, si hemos identificado los activos, los pasivos, capital y sus, digamos, a qué pertenecen, si son circulantes, si son fijos, si son diferidos, o pasivo corriente, pasivo no corriente, pasivo diferido, o capital contribuido o ganado o utilidad de pérdidas del ejercicio, entonces podemos decir que identificamos las cuentas y las clasificamos en el catálogo de cuentas respectivos. Entonces aquí ya solamente nos toca hacer el repaso y hasta aquí lo dejamos. Éxitos.